Buen día, mi nombre es Sofía Álvarez, soy residente del segundo año del Hospital Público Descentralizado Dr. Guillermo Rawson y hoy voy a hablar un poco sobre membranopatías, especialmente sobre la eferocitosis. Para eso primero voy a hablar sobre qué es una anemia. La anemia se la define como una disminución de la concentración de hemoglobina por debajo del segundo desvío estándar respecto de la media para la edad, el sexo, el hábitat y el estado fisiológico. Como se pueden observar en los cuadros, se observan los valores de referencia promedio de hemoglobina según las distintas edades, siendo el valor de referencia en un adulto varón una hemoglobina de 16 con un hematocrito de 47 y en la mujer una hemoglobina de 14 con un hematocrito de 42. En cuanto a la orientación diagnóstica y poder estudiar las anemias, es muy importante en el paciente hacer un interrogatorio, examen físico y exámenes de laboratorio básicos, que incluyen un hemograma completo, recuento de reticulocitos y plaquetas, un perfil de hierro, eritrosedimentación, hepatograma, función renal, perfil tiroideo, LDH y aptoglobina sérica. Esto van a dar bases orientativas que permiten averiguar la etiopatogenia de la anemia y también hay que averiguar antecedentes personales, familiares, laborales y medicamentosos, así como también otros signos o síntomas que haya tenido el paciente, para poder solicitar determinaciones específicas que permitan llegar a la confirmación diagnóstica. Es muy importante tener en cuenta los índices hematimétricos, los cuales van a poder hacer una clasificación de las anemias y también ver si la anemia está cursando con leucopenia y o trombocitopenia. Acá hay otro esquema donde se ve la clasificación de las anemias. Según la hemoglobina y el hematocrito, puede clasificarse como leve, moderada o severa. Y según el BCM, si es un BCM menor a 80 femtolitros, es una anemia microcítica. Si es de 80 a 100, es normocítica. Y si es mayor a 100, es una anemia macrocítica. Hay distintos tipos de anemia. Están las anemias carenciales, las anemias de los procesos crónicos o de la inflamación, trastornos de la hemoglobina, trastornos de la membrana, enzimopatías y anemias hemolíticas. En este caso es de interés las que tienen trastornos de la membrana, puntualmente la eferocitosis, la cual se caracteriza por presentar eferocitos en frotis de sangre periférica, tener historia familiar, una prueba de hemólisis incrementada positiva con una prueba de CUMS negativa, una prueba de CUMS directa negativa, alguna prueba de chequeo para eferocitosis positiva y que se observe la deficiencia de alguna proteína de membrana en la corrida electroforética. La eferocitosis es una anemia hemolítica y las anemias hemolíticas son aquellas que se producen por destrucción excesiva de los hematíes, manifestándose en un acortamiento en la sobrevida de los glóbulos rojos. Estas anemias hemolíticas se las puede clasificar según el mecanismo, según el sitio de la hemólisis o según la duración. Según el mecanismo están las corpusculares, dentro de las cuales está la alteración de membrana, donde entran la eferocitosis hereditaria, y las hemoglobinopatías. Y si no, las otras son las extracorpusculares, dentro de las cuales está la anemia hemolítica inmune o la anemia hemolítica no inmune. Según el sitio de la hemólisis, puede ser intra o extravascular, y según la duración, aguda o crónica. También, de acuerdo a los mecanismos compensatorios, la hemólisis puede ser compensada, descompensada o parcialmente compensada. En la hemólisis compensada hay un aumento en lo que es la destrucción de los glóbulos rojos, pero la médula ósea responde bien como para formar una cantidad de glóbulos rojos necesaria para mantener la hemoglobina y el hematocrito en valores normales. En el caso de la hemólisis descompensada, la destrucción de los glóbulos rojos sobrepasa a la capacidad que tiene la médula ósea y el paciente va a presentar una anemia severa. Y en la hemólisis parcialmente compensada, la médula ósea forma glóbulos rojos en una cantidad en la que el paciente va a presentar anemia, pero no va a requerir transfusiones. Como mencioné anteriormente, hay que tener en cuenta la anamnesis y las manifestaciones clínicas del paciente. Hay que hacer el interrogatorio, el cual debe ser exhaustivo y dirigido a la etnia, a la historia familiar de anemia, ictericia, litiasis vesicular, esplenomegalia, ver los antecedentes personales de ictericia neonatal o ingesta de fármacos. En cuanto a las manifestaciones clínicas, incluyen anemia aguda o crónica de intensidad variable, que está asociada a reticulocitosis, ictericia, esplenomegalia, hemoglobinuria, litiasis vesicular, antecedentes de ictericia o transfusiones en el periodo neonatal. También hay que hacer pruebas generales de laboratorio,
que permitan demostrar la presencia de hemólisis. Esto se ve en el hemograma con el recuento reticulocitario, observando el frotis, lo cual es muy importante, y las pruebas indicativas de hemólisis intra y extravascular, las cuales son los reticulocitos, la aptoglobina, la hemoglobina libre en el plasma, la hemopepsina, la hemoglobinuria, hemosideриnuria, LDH, bilirrubina indirecta y la urobilina. Y pruebas especiales de laboratorio para determinar el diagnóstico de la causa de hemólisis. Es decir, una vez que está demostrada la presencia de hemólisis y sobre la base de la sospecha diagnóstica que brinda la anamnesis, el examen físico y las pruebas generales de laboratorio, se deben solicitar estudios especiales confirmatorios para llegar al diagnóstico etiológico. En este punto es muy importante la prueba de Coombs directa, ya que va a poder determinar si es una anemia hemolítica inmune o una anemia hemolítica no inmune. La anemia hemolítica hereditaria más frecuente en nuestra población es la eferocitosis hereditaria. En cuanto a la estructura del eritrocito, este está formado por una doble capa lipídica, proteínas integrales y proteínas que constituyen el citoesqueleto. Entre estas se encuentran la alfa y beta espectrina, la anquirina, la banda 3 y la 4.2. Y las interacciones que tienen estas proteínas van a ser esenciales para mantener la integridad y la estabilidad de la membrana y para la deformación de la célula, por lo que cualquier alteración cuale y o cuantitativa de las proteínas de la membrana van a ser responsables de la aparición de procesos hemolíticos de severidad clínica variable. En la eferocitosis hereditaria lo que se produce es un defecto cuale y o cuantitativo de la espectrina o de las proteínas que unen la espectrina a la membrana, por lo que se producen hematíes de forma esférica que van a ser osmóticamente frágiles y que van a ser atrapados y destruidos en el vaso. En cuanto a la transmisión genética de esta enfermedad, es autosómica dominante o recesiva. En cuanto a las formas clínicas, se encuentran los portadores sanos, la eferocitosis hereditaria leve, moderada y severa. En los portadores sanos no se presenta anemia, ictericia ni esplenomegalia y en el extendido de sangre periférica no se van a observar eferocitos. Hay una ligera reticulocitosis, una fragilidad osmótica ligeramente aumentada o una autohemólisis aumentada. En la forma leve, la anemia es muy leve o inexistente, con una hemoglobina mayor a 10. Tampoco hay ictericia ni esplenomegalia, y la enfermedad se puede hacer evidente durante el curso de enfermedades virales, el embarazo o el ejercicio. En la forma moderada, la anemia cursa con una hemoglobina entre 8 a 10, los recuentos reticulocitarios son cercanos al 10% y la bilirrubina se encuentra entre 2 a 3 miligramos por decilitro. En esta forma, las crisis aplásicas son de frecuente aparición. Y en la forma severa, es una anemia severa con una hemoglobina menor a 8 y la morfología eritrocitaria en muchas oportunidades muestra eferocitos con contornos irregulares y o poiquilocitosis. Hay dos situaciones a tener en cuenta que son los niños recién nacidos y las mujeres embarazadas. En el caso de los recién nacidos, la ictericia es el síntoma más frecuente y la hiperbilirrubinemia aparece a las 48 horas y el 43% presenta anemia, por lo que hay que hacer un diagnóstico diferencial por anemia hemolítica por incompatibilidad del grupo A. Y en el caso de las embarazadas, se produce por una anemia más severa de lo habitual. El diagnóstico de laboratorio de la eferocitosis hereditaria se basa principalmente en la historia clínica del paciente, en los antecedentes familiares, el examen físico y los resultados del laboratorio, que son hemograma completo, considerando la morfología y los índices eritrocitarios, el recuento reticulocitario y la prueba de Coombs directa negativa. En ausencia de historia familiar, el diagnóstico diferencial más importante es la anemia hemolítica autoinmune. Y en caso de que haya una morfología atípica, debe considerarse otras anormalidades de la membrana. Durante el periodo neonatal, el diagnóstico de la eferocitosis hereditaria puede ser dificultoso, por lo que es aconsejable posponer la realización de test diagnósticos hasta después de los 6 meses de edad, momento en el que la morfología eritrocitaria deja de generar confusión diagnóstica, genera una menor confusión. Acá se puede ver un frotis de sangre periférica de un paciente que tiene eferocitosis hereditaria, en donde se ven marcados con flecha los eferocitos y los microeferocitos. Como he mencionado anteriormente, es muy importante ver los índices hematimétricos, ya que el BCM y el CHCM van a predecir una eferocitosis hereditaria típica, en donde el BCM se va a encontrar disminuido, el HCM va a ser normal y el CHCM va a encontrarse aumentado en el 50% de los pacientes, lo cual va a reflejar una deshidratación por parte de los glóbulos rojos.
Sin embargo, la presencia de esferocitos en el frotis es lo más característico de esta patología. Sobre las pruebas de laboratorio especializados se encuentra la autohemólisis, las curas de fragilidad osmótica, la criohemólisis hipertónica, citometría de flujo con 5'-EMA, fragilidad eritrocitaria por citometría de flujo, electroforesis en gel de poliacrilamida de membranas eritrocitarias y diagnóstico molecular. En el laboratorio de hematología de nuestro hospital, las que se realizan son las primeras dos, la autohemólisis y las curvas de fragilidad osmótica. En la autohemólisis lo que hace es buscar reproducir la hemólisis de los eritrocitos luego de incubarlos 37 grados durante 48 horas en ausencia y en presencia de glucosa. Lo que hace es evidenciar que la menor relación superficie-volumen aumenta la sensibilidad a la lisis eritrocitaria ante distintas concentraciones de glucosa. Por lo tanto, la automólisis va a encontrarse aumentada y va a corregir con el agregado de glucosa. En el caso de las curvas de fragilidad osmótica, se realiza incubando a 37 grados centígrados durante 24 horas eritrocitos en solución con concentraciones hipotónicas crecientes de cloruro de sodio y se evidencia la menor relación superficie-volumen de los esferocitos y la mayor inestabilidad de la membrana eritrocitaria. Lo que sí no es capaz de diferenciar anemias hemolíticas inmunes y no inmunes, ya que ambas pueden cursar con esferocitosis en sangre periférica y entre un 10 a un 20% de pacientes que tienen esferocitosis hereditaria van a presentar un test de fragilidad osmótica normal. Por lo tanto, las curvas de fragilidad osmótica van a encontrarse aumentadas. En el caso de la criohemólisis hipertónica se encuentra aumentada, es una prueba que es altamente específica y sensible. En la citometría de flujo va a encontrarse disminuida respecto del promedio de fluorescencia obtenida en 6 controles normales. Es una prueba también de gran especificidad y sensibilidad. La fragilidad eritrocitaria por citometría de flujo es un porcentaje de eritrocitos residuales viables muy disminuido. En la electroforesis en gel de poliacrilamida no está disponible habitualmente, pero lo que hace es permitir identificar la o las proteínas que están deficientes, y el diagnóstico molecular requiere identificar previamente la o las proteínas deficientes para luego secuenciar el gen apropiado. Y este estudio no está disponible en nuestro país. En cuanto a las complicaciones que se pueden observar en una esferocitosis hereditaria, se encuentran la litiasis biliar, crisis hemolíticas, aplásicas y megaloblásticas, úlceras de pierna, gota, hematopoiesis extramedular e insuficiencia cardíaca. En cuanto a la litiasis biliar, es una de las complicaciones más comunes, que es diagnosticada generalmente entre los 10 y los 30 años de edad. Las crisis, como mencioné, hay 3 tipos. Las crisis hemolíticas son las más frecuentes, se presentan durante el curso de infecciones virales de cualquier tipo, pero también pueden aparecer espontáneamente y a cualquier edad. Hay una intensidad que es leve a moderada y se manifiestan como una exacerbación de la sintomatología de anemia, ictericia, hiperreticulocitosis y esplenomegalia, y no requieren transfusiones. En las crisis aplásicas son menos frecuentes que las hemolíticas, pero mucho más graves, pueden llevar a insuficiencia cardíaca congestiva y a la muerte, y el agente causal es el parvovirus B19. Y por último, las crisis megaloblásticas son muy poco frecuentes y debidas a deficiencias de folatos. Por eso, para evitar esta complicación, es que todos los pacientes que tienen anemias hemolíticas crónicas deben recibir suplementos adecuados de folato. En cuanto a las úlceras de las piernas, son úlceras indoloras de rara aparición y se corrigen con esplenectomía. La gota también es una complicación rara en los adultos que también se corrige con la esplenectomía. Sobre los focos hematopoyéticos extramedulares se desarrollan en el adulto, también se han observado en pacientes con una esferocitosis hereditaria leve, y la resonancia magnética permite diferenciar estos focos hematopoyéticos de verdaderos tumores en crecimiento. Y por último, la insuficiencia cardíaca. Si el paciente tiene una esferocitosis hereditaria y se presenta además algún trastorno cardíaco, la anemia crónica que padece puede hacer empeorar su insuficiencia cardíaca. Generalmente se presenta en adultos mayores. En cuanto al tratamiento, puede ser transfusión, esplenectomía o ácido fólico. En cuanto a la terapia transfusional, es basada en el estado clínico del paciente y los factores agravantes que podría presentar, pero generalmente se indica cuando los niveles de hemoglobina se encuentran por debajo de 7.
La esplenectomía no se recomienda realizarla antes de los 6 años de edad y lo que hace es corregir la sintomatología de la enfermedad en casi todos los pacientes. La anemia y la hiperbilirrubininemia se corrigen totalmente. El recuento reticulocitario desciende a valores normales o cercanos a lo normal. Y hay algunos casos en donde la esplenectomía no corrige totalmente los síntomas, pero sí hay una franca mejoría. La principal limitación de este tratamiento es el riesgo de sepsis fulminante post-esplenectomía, aunque las complicaciones son realmente muy infrecuentes, menor al 1%. Y por último, el ácido fólico, que es imprescindible en las eferocitosis hereditarias de forma moderada o severa. Hay dos casos a tener en cuenta, el embarazo y los recién nacidos. En el caso de los embarazos, se debe duplicar la dosis de ácido fólico que recibe habitualmente durante todo el periodo del embarazo. Y en el caso de los recién nacidos, la enorme mayoría pueden ser controlados con luminoterapia. Y a veces la anemia es lo suficientemente severa como para requerir una transfusión, pero generalmente con luminoterapia andan bien. Dicho todo esto, les voy a presentar un caso clínico de un paciente de 35 años con un antecedente patológico personal de infección por el virus del VIH que fue diagnosticado en el año 2019 y que es adherente a terapia antirretroviral. Fue internado en ese año, en el 2019, en otro hospital de la provincia por dolor abdominal e ictericia y se llegó al diagnóstico de hepatopatía no litiásica sin criterio quirúrgico y por lo tanto es dado de alta con controles ambulatorios. En el año 2023 se realiza una interconsulta con el servicio de hematología del Hospital Rawson, en donde se realiza 2 hemogramas, uno el 3 de octubre y el otro el 24 de octubre del año 2023. En el primer hemograma que se le realiza, se observan glóbulos rojos y blancos normales, con una hemoglobina de 13,8 y un hematocrito de 38,9, ambos por debajo de los valores de referencia para un adulto varón. Un BCM 85,7, HCM 34, CHCM 35,5, que están dentro de los valores normales. Un RDW de 17,2, que se encuentra aumentado. Reticulocitos de 6,89, los cuales están bastante aumentados. Plaquetas 159.000 y en el frotis se observa normocítico normocrómico con esferocitosis con 3 cruces. En el segundo hemograma que se le realiza, se observan glóbulos rojos y blancos también dentro de los valores normales, una hemoglobina de 14 y un hematocrito de 40,1, también se encuentran por debajo de los valores esperados. Un BCM de 87,2, un HCM 30,4, un CHCM 34,9, un RDW también sigue aumentado de 18, reticulocitos de 7,23, un poco más altos que el hemograma anterior, plaquetas 167.000 y en el frotis se observa anisocitosis en 2 cruces, policromatofilia 2 cruces y esferocitos 3 cruces. Ahí se puede ver una foto del extendido de este paciente en donde se observa una gran cantidad de esferocitos en sangre periférica y esto enciende las alarmas y se solicitan estudios de esferocitosis hereditaria. Se le realizan 2 pruebas al paciente, la prueba de autohemólisis y la prueba de fragilidad osmótica. En la autohemólisis lo que se hace es cuantificar la hemólisis de los glóbulos rojos que están suspendidos en su propio plasma y luego evaluar el efecto que tiene el agregado de glucosa en estos glóbulos rojos. La muestra que se utiliza es sangre anticoagulada con heparina y se usa como control sangre heparinizada de un paciente normal. Lo primero que hay que hacer es determinar el hematocrito del paciente, que como habíamos dicho anteriormente en el último hemograma, es un hematocrito de 40,1. Y luego lo que se hace es centrifugar una parte de la sangre para poder obtener plasma. Se separan 4 tubos. En orden de izquierda a derecha se encuentra el blanco, el patrón, el tubo 1 y el tubo 2. En el cuadro se puede observar qué es lo que se le agrega a cada tubo, siendo particular que en el tubo 1 no se agrega glucosa, mientras que en el tubo 2 sí se agrega. Y estos tubos, el 1 y el 2, se van a incubar a 37 grados centígrados durante 48 horas. Luego
de estar incubados estas 48 horas se van a centrifugar, se toma el sobrenadante y se le va a agregar amoníaco. Y luego se va a leer la absorbancia. Una vez leída la absorbancia, hay que hacer el cálculo del porcentaje de hemólisis. Que este porcentaje de hemólisis va a ser igual a la absorbancia que se obtuvo del tubo menos la absorbancia del blanco por 100 menos el hematocrito dividido en la absorbancia del patrón menos la absorbancia del blanco por 20. Ahí se puede ver en el cuadro cuáles fueron las absorbancias que obtuvimos en cada uno de los tubos y el porcentaje de hemólisis en el tubo 1, que es sin glucosa, que fue de 0,97, que está un poco por encima del valor normal, que se encuentra entre 0 y 0,9. Y con glucosa en el tubo 2, que el porcentaje de hemólisis fue de 0,93, siendo el valor normal de 0,20 a 2%. O sea, se encuentra dentro de los valores normales. Lo que hace esta prueba es permitir demostrar que hay un aumento de la hemólisis y por lo tanto es una confirmación de que existe un proceso hemolítico. En la enferocitosis hereditaria, la autohemólisis está aumentada y se va a corregir con el agregado de glucosa, ya que los esferocitos, además de poseer una relación superficie-volumen alterada, también presentan una hiperactividad de la bomba de sodio y una glucólisis aumentada para balancear este flujo de sodio, por lo que durante la incubación de los glóbulos rojos, estos sufren un estrés metabólico y cuando el medio se queda sin glucosa, la célula no puede equilibrar este movimiento de cationes y se produce la lisis osmótica. Esta deprivación de glucosa en el medio es más rápida que para el control normal, ya que el consumo de glucosa del esferocito es mayor, por lo que la lisis comienza antes y progresa más rápidamente. Por eso es que en el tubo con glucosa, la lisis se produce un poco más tardíamente y se encuentra dentro de los valores normales. Esta prueba puede verse afectada por el valor de reticulocitos, ya que estos son más resistentes a la hemólisis. Y en nuestro caso, el paciente tenía un porcentaje alto de reticulocitos, que era de 7,23. La segunda prueba que se realiza es la fragilidad osmótica, que cuantifica la hemólisis producida en los glóbulos rojos que están suspendidos en soluciones de hipotonía creciente. La muestra que se utiliza es sangre anticoagulada con heparina y lo que se hace son 2 tandas de 12 tubos cada una. La primera tanda es para una determinación inmediata y la segunda para incubarla durante 24 horas a 37 grados centígrados. En el cuadro se puede observar cuánto es lo que se coloca de solución de trabajo, agua y sangre y cuánto es la concentración salina que queda en cada tubo. La que es para determinación inmediata se deja a temperatura ambiente durante 30 minutos, se centrifuga 5 minutos a 1200 a 1500 revoluciones por minuto y se lee el sobrenadante a 540 nanómetros. Luego, con los datos obtenidos, se realiza la curva. La segunda tanda se incuba y se hace el mismo procedimiento de centrifugación, leer y realizar la curva. Acá se pueden ver los 12 tubos, siendo el primer tubo que se encuentra a la izquierda el tubo 1 con un 0% de hemólisis y el tubo 12, el último a la derecha, el tubo que tiene un 100% de hemólisis. Acá se puede ver en un cuadro los porcentajes de hemólisis que se obtuvieron en los 12 tubos y la absorbancia, tanto en los que tuvieron una preincubación, es decir, que fue una determinación inmediata, como los que se incubaron durante 24 horas. Una vez obtenidos todos los datos, se realiza la gráfica del porcentaje de hemólisis en función de la concentración de cloruro de sodio en la que se produce el 50% de hemólisis. En esta gráfica se puede ver en color verde una fragilidad osmótica inmediata de un paciente normal y en color lila una fragilidad osmótica incubada de un paciente normal. Los valores que nosotros obtuvimos fue una hemólisis al 50% de 5 gramos por litro, siendo un valor normal de 4 a 4,5, que está representado con color celeste en la gráfica, y una hemólisis al 50% post-incubación de 6,4, siendo un valor normal de 4,7 a 5,9, que en la gráfica está representado con color rojo. Lo que se puede interpretar es que en el periodo corto de incubación en medios hipotónicos no hay un intercambio de cationes, sino que solo hay una entrada de agua al glóbulo rojo, por lo que se genera una lisis cuando alcanza un volumen crítico. Por lo tanto, la resistencia o fragilidad osmótica va a depender
principalmente de esta relación superficie-volumen que tenga el glóbulo rojo y qué tan alterada esté. En el caso de la forma incubada, se acentúan estas diferencias con respecto a una población normal. Además, en la incubación se produce la maduración de los reticulocitos, que son osmóticamente resistentes, y se someten a los glóbulos rojos a un estrés metabólico excesivo. Por lo tanto, en un paciente que tiene una esferocitosis hereditaria, la curva de esferocitos se encuentra desplazada a la derecha, ya que comienza a hemolizarse a concentraciones de menor hipotonía que en el caso de un paciente normal. Como conclusión, quiero destacar que es muy importante la evaluación de la información clínica y evaluar el extendido de sangre periférica, así como también los índices hematimétricos, ya que son un punto de partida para investigar cualquier tipo de anemia. Y es muy importante el estudio de frotis de sangre, que fue algo que se recalcaba mucho en el servicio de hematología, ya que esto permite el estudio de las anemias hemolíticas y poder tomar una decisión según cuál es la morfología que se observa en el frotis y así poder llegar a un diagnóstico lo más pronto posible y poder ayudar al paciente. Esta es la bibliografía que consulté y muchas gracias.